Chicos, ¿qué tal? Vamos a ver lo que es estática, ¿de acuerdo? Esta es una parte de la física donde en realidad ya entra el concepto de fuerzas, equilibrio, ¿no? De hecho, este temita es un curso en la universidad, ¿no? Un curso en especial, sobre todo para ingenieros civiles y mecánicos. Nos sirve bastante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder analizar muchas veces, gracias a esta cuestión de las fuerzas, poder analizar el equilibrio dentro de una estructura, sobre todo en edificaciones, ¿no? Eh, pero obviamente todo esto tiene un principio físico, ¿de acuerdo? Por eso acá dicen, ¿no? Desde hace mucho tiempo el conocimiento de la estática es muy importante. Esto se hace notorio en la construcción de casas, edificios, puentes, asimismo en el diseño de instrumentos como palancas, balanzas, dinamómetros. Esto es en San Petersburgo, ¿ya? Estos son pilares, ¿no? Son edificaciones antiguas, pero que a pesar de los años o siglos, han continuado vigentes. ¿Por qué? Porque en su momento, a pesar de que no había la tecnología suficiente, sí, los ingenieros de aquel tiempo tuvieron la capacidad para poder analizar las fuerzas que actuaban dentro de una estructura, ¿no? Entonces, con eso en mente, ya hacían una aplicación de la estática. La estática en sí, chicos, ya, es un arma de la física, como les dije, que tiene la finalidad de analizar las condiciones que deben reunir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema con la condición de mantenerlo en equilibrio. En resumen, la estática es, eh, es la condición en la cual un cuerpo está en equilibrio, nada más. Y para estar en equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre fuerzas. Recuerdan que una fuerza comúnmente se grafica como un vector, ¿de acuerdo? Obviamente, digamos, en esta construcción, en esta edificación, hubo una serie de muchas fuerzas, ¿no? Que han llegado a un equilibrio, una serie de fuerzas que han llegado a un equilibrio y han hecho que el edificio, ya, o edificación, pues no se mueva, no se caiga. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, ¿no? Esa es la idea, de hecho. Ahora bien, ya con eso en mente, tenemos que tener en cuenta algunos conceptillos. Por ejemplo, ¿a qué llamamos interacción? Para entender este concepto, dice, analicemos el siguiente caso. Por ejemplo, ¿no? Se lanza una pelota para que golpee un bloque. El bloque obviamente está en reposo, no se está moviendo. Tú lanzas la pelota, ya con una cierta fuerza, valga la redundancia, y la esfera, pues tarde o temprano impacta con el bloque, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué sucede, chicos? Dice, luego del golpe, el bloque que se encontraba en reposo adquiere movimiento, mientras que el movimiento de la pelota es frenado. Claro, lógicamente, cuando la pelota choca, va a hacer que el bloque se mueva un poco, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y obviamente la pelota se detiene, ya, pero ese choque, ya esa reacción, eh, es lo que llaman interacción, ¿no? ¿Qué ha pasado? En realidad, hablando en términos físicos, cuando la pelota choca, le genera una fuerza 1 al bloque y el bloque reacciona y le genera una fuerza 2 a la pelota. Una cosa de loco, ¿verdad? Ya, a ese detalle se le llama como interacción. ¿De acuerdo? A ese fenómeno de acción y reacción se le llama interacción. Ya, mucho cuidado. Ahora, dice, de esto podemos deducir que cuando un cuerpo actúa sobre otro puede modificar su estado mecánico. Claro, esta acción entre dos cuerpos se denomina interacción. La interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos en contacto directo, así como entre cuerpos separados. Listo. Ahora, acá viene lo más interesante. ¿Qué es una fuerza? Y es lo que él estaba comentando, ¿no? Dice, del ejemplo anterior, si queremos saber con qué intensidad interactúan los cuerpos, utilizamos una magnitud vectorial fuerza. Vectorial, ¿por qué? Porque se representa con un vector, ¿verdad? Fuerza, le dice. La fuerza tiene como unidad de medida en el sistema internacional, ya, el Newton. Claro, por ejemplo, eh, 20 newtons, lo vas a poner así, ¿no? Esto significa 20 newtons de fuerza, ¿verdad? 50 newtons. La fuerza siempre se mide en newtons, pones N, ¿de acuerdo? No te olvides. Ahora, dice, tenemos fuerzas diferentes, claro, como la fuerza de gravedad. En resumen, chicos, la fuerza de gravedad es una fuerza que siempre apunta hacia el centro de la Tierra, siempre, siempre hacia abajo.
Ya, eso siempre quiero que tengan en claro. Ya, ya. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una esferita. La gravedad, chicos, siempre, por favor, apunta hacia abajo. ¿Y cómo dibujo la gravedad? Fácil. Vas a poner siempre hacia abajo. Siempre. No importa la superficie. Esto se llama fuerza de gravedad o peso. Ya, o peso también le conocemos. Yo en lo particular, yo confieso que le pongo de frente mg. ¿Por qué? Porque esto es masa por gravedad. Algunos le ponen fg. Yo le pongo mg. Cuando veas mg significa que es peso. ¿De acuerdo? Ahora, esto no varía. O sea, digamos que ya no está en una superficie plana, está en una superficie inclinada. ¿Qué pasa ahora? Algunos se confunden acá y quiero aclarar esto. Profe, ya listo. Ya pues, usted como dijo, entonces el peso ya, ahora sí, siempre hacia abajo. No, así no, chicos. No. El peso no importa la superficie. El peso, chicos, siempre lo van a graficar hacia abajo. Comúnmente porque sea bonito desde el medio, ¿no? Pero hacia abajo. Tu mg. ¿No es mg? Profe, eso es peso. ¿Y por qué le pongo mg? Para que no se estén bloqueando también, pues, porque para calcular el peso de un objeto, el peso, en términos físicos, se calcula multiplicando la masa por la gravedad, o sea, m por g. Si a ti te dicen peso, algunos lo van a encontrar así, ¿no? Peso igual m por g. ¿Ya? La masa tiene que estar en kilogramos, por si acaso. Y g es la gravedad que comúnmente, no siempre, es 10. ¿Ok? A ver un ejemplito, profe, ya, digamos. Me dicen ya que un objeto cualquiera, un objeto, no sé, un cuadrado, ya, su masa es de 20, no 25 kilogramos. Determine su peso. Ya, entonces yo toque nomás, gráfico, digo, bueno, el profe me enseñó. Ya, al toque. El peso, ya, el profe me dijo mg, ¿no? ¿De acuerdo? Yo lo hago así. Pero hay profesores que te lo van a poner así. Determina cuánto es el peso. W le pone. Ya, pues W va a ser igual a ¿quién? Por fórmula es masa por gravedad. Nunca se olviden esto. El peso se calcula así. Ya, pues el peso en este caso, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es la masa? 25. ¿Cuánto es la gravedad? 10. Multipliquen. 25 por 10, ¿cuánto es? 250. Pero 250, ¿qué, chicos? Newtons. Se acabó. Así de simple, así de simple. Entonces, moraleja, el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Si quieren, pónganlo así, no hay problema. ¿Qué vamos a ponerlo así ya? Creo que más práctico. Pero ya sabes que esto se calcula multiplicando la masa por la gravedad, ¿no? Siempre el peso, te equivocaste si creías que el peso se medía en kilos, no, esa es la masa. Mucho cuidado, al menos en física, la masa está en kilogramos, el peso es en newton, 250. Mucho cuidado, ¿eh? No se confundan. El peso siempre es la masa, pero por 10. ¿Listo? Ok. Ahora, veamos. Y acá está, ¿no? Cuando el cuerpo está próximo a la superficie terrestre, la fuerza de gravedad se calcula así. Fg o W igual a m por g. Y g es la aceleración de la gravedad, que es 10, ¿no? Ya saben. Ahora, acá si ve el centro de gravedad, es por eso que el centro de gravedad siempre se dibuja, se ubica en el centro, por eso que la gravedad siempre, la fuerza de gravedad o peso se dibuja desde el centro. Acá falta un pedacito, ¿no? ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Ahora, tenemos la fuerza de tensión. Chicos, cuando tengamos un objeto, ¿ya? Como acá, la clásica es cuando un objeto cuelga de un techo, ¿ya? Lo que pasa es que este objeto, como tiene un peso, ¿ya? Como pesa, ¿ya? Va a estirar la cuerda, pues. La cuerda al estirarse se va a tensar, se va a estirar, se va a tensar, se tensa, se pone rígida la cuerda, ¿ya? Entonces, hay una tensión acá, hay una fuerza de tensión, ¿ya? Porque se tensa la cuerda por el peso del objeto. Esa tensión es muy fácil de dibujar. Tú tienes que hacer un corte imaginario. Imaginario, porque si eso es un corte de verdad, se cae todo.
Haces un corte imaginario y te vas a dar cuenta que la tensión se va a dibujar siempre saliendo del objeto. Acá hay una tensión. Y hay una tensión que se le opone, ¿no? ¿De acuerdo? Pero comúnmente la que te va a importar es esta tensión, la que sale del objeto, ¿ya? No se olviden. Esta es la que nos importa, ¿ok? Esta es la que nos importa. Es esta de aquí, ¿sí? No se olviden, esa es la tensión. La fuerza de tensión tiene la misma dirección que de la cuerda sobre la que actúa. Para una cuerda ideal de masa despreciable, el módulo de la tensión es el mismo en cualquier punto de la cuerda. Claro. ¿Ya? Ahora, y acá está, ¿no? Se manifiestan las cuerdas usadas para colgar o suspender cuerpos en el aire, para jalar cuerpos, etc. A ver. Ya. Y llegamos a la fuerza normal. Ya, chicos. Esta fuerza es la fuerza más fácil. Simplemente es la fuerza que hay cuando un cuerpo tiene contacto con una superficie. O sea, con un piso, con un suelo. Nada más. Por eso dice siempre existirá, siempre que haya contacto, como dice, siempre que haya contacto entre dos superficies. La línea de acción de esta fuerza es perpendicular a las superficies de contacto. Perpendicular, forma 90. ¿Cómo es eso, profesor? Ya. Tenemos acá, como en este caso, ya, una superficie. Y acá, ya tengo, digamos, mi cuadradito. Ya. Como hay contacto con una superficie de avance, hay fuerza normal. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo se dibuja? No se dibuja así. No, ni tampoco así, chicos. Se equivocaron. La fuerza normal se dibuja siempre formando 90 con la superficie. ¿Cómo es eso? Mira. Así. Siempre apuntando hacia el objeto y formando 90. Si tú te das cuenta acá, chapa tu transportador y te vas a dar cuenta que acá hay un ángulo de 90 grados. Como aquí. Siempre verifica que se caiga perpendicular, formando 90 con la superficie. Profe, ¿qué pasa entonces si estamos así? Ya, mira, y acá te quiero aclarar. Si estamos así, no, ya acá tienes tu, digamos, ¿no? Tu cuadradito. Ya, igual, tu cuadradito acá. O sea, ya, profe, chévere. Listo, la normal. Eje. No, campeón. La normal es apuntando al objeto, sí, pero siempre verificando que forme 90. O sea, en realidad, la fuerza normal o fuerza de reacción, como la conocen en algunos libros, va a ser así. Incluso más al centro. Ya, por aquí. Yo tiendo a ponerlo al centro. Me gusta más así, se ve más elegante. Ahí. Y si tú chapas tu transportador, tienes que darte cuenta que acá hay un ángulo de, ¿no? 90 grados. Ya, mucho cuidado con eso, chicos. Siempre verificando que forme 90, perpendicular. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Profe, ¿la fuerza normal va a existir aquí? Por ejemplo, acá no. Porque para que haya fuerza normal, chicos, tiene que haber contacto con ¿qué? Con una superficie. Si no hay contacto con un suelo, no hay fuerza normal. ¿Ya? Si no hay cuerda, por ejemplo, no hay tensión. Hay cositas que te vas a ir dando cuenta, ¿no? Igual, la condición para la fuerza normal es que no haya, o sea, que haya contacto con una superficie. Si no hay, no hay fuerza normal. Para que haya fuerza de tensión, tiene que haber una cuerda. Si no, no hay fuerza de tensión. ¿Ok? Listo. Veamos un poco más. Y esto es el tema de hoy en realidad, el diagrama de cuerpo libre. Dice, llamado también diagrama de fuerzas, es aquel donde se grafica todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Para efectuar un DCL, debemos tener en cuenta lo siguiente. Aislar el cuerpo, graficar la fuerza de gravedad o peso, ¿verdad? Si el cuerpo está suspendido de cuerdas, como vimos hace un ratito, graficamos la tensión, claro. Si el cuerpo está en contacto con superficie, fuerza normal, claro, eso ya sabemos. Y si el cuerpo está en equilibrio y solamente actúan tres fuerzas, estas deben ser concurrentes necesariamente. Esto de aquí, el punto número 5, lo vamos a ver de hecho en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Pero estos cuatro sí lo vamos a ver hoy. Cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver un ejemplo, pero mejor lo vemos en el siguiente video. ¿Ok, chicos? Entonces, atentos, ¿ya?